Esta semana se conmemoró el 4 de septiembre, fecha emblemática para nuestra historia. Ese día se elegía a los presidentes de Chile. Quizá el más relevante fue el 4 de septiembre de 1970, cuando el pueblo eligió presidente de la República a Salvador Allende Gossen, cuyo final desembocaría en uno de los episodios más negros de nuestra historia, un golpe de Estado en septiembre de 1973, llevado adelante por quienes defendían intereses del gran capital, tanto nacional como internacional, puso fin de manera abrupta a un gobierno completamente legítimo. Era una época de profundos conflictos sociales y económicos, determinada por las fuerzas sociales que disputaban cada vez más espacios de participación en la dirección y conducción del aparato estatal. Era primera vez que las y los trabajadores avanzaron en conquistas relevantes. Su participación en el ingreso nacional superó el 60%. La salud, especialmente de los sectores populares, mejoró significativamente. Se instaló definitivamente el medio litro de leche para todos los niños y niñas y estudiantes de nuestro país. El cobre, llamado el sueldo de Chile, fue nacionalizado completamente. La banca, cuyo control del crédito era relevante para un proceso de participación, crecimiento y desarrollo, fue nacionalizada en un porcentaje significativo. Sin embargo, lo más notable fue que la sociedad se politizó como nunca, y ello era peligroso para los sectores dominantes, que sentían y veían cómo un pueblo empoderado, participativo, se podía convertir potencialmente en un serio peligro para sus intereses. Un pueblo instruido, ilustrado, es un pueblo que adquiere conciencia para sí y por tanto asume que es portador de derechos por los cuales estará dispuesto a defenderlos con toda su fuerza. Por ello, el 4 de septiembre, como fecha referida a una elección democrática celebrada en 1970, fue borrada de la historia por la dictadura. No era bueno que el pueblo internalizara ese periodo en su memoria. Para borrar la memoria, sin embargo, se necesita algo más para cumplir con ese objetivo, que el solo hecho de la voluntad e interés de la oligarquía chilena. Se requiere que el espacio estuviese despejado para instalar un nuevo relato, que no hubiese una fuerza contraria que cuestionara ese mismo relato. Durante estas últimas 3 décadas se ha logrado de alguna manera barrer con la memoria. Los partidos políticos de izquierda y el mundo progre, como le llaman ahora, cada vez se dieron espacios. No reivindicaron el programa transformador de la Unidad Popular y mucho menos reivindicaron el gobierno popular. Les incomodaba. Prefirieron guardar silencio y con ello entregar la iniciativa a la derecha para que ésta reescribiera la historia. Y así ha venido sucediendo en estos años. Ya no se reivindica la figura del presidente Salvador Allende. Su partido prefiere ocultarlo tras figuras como Ricardo Lagos, que no representan la historia genuina ni la fuerza de un auténtico socialista como Salvador Allende. Y no se trata de rendir pleitesía o culto a la personalidad de Salvador Allende. Por el contrario, se trata de abordar con sentido riguroso y crítico ese momento, develando aquellos aspectos deficitarios del periodo y sometiendo a balance a las direcciones políticas de la época y a sus continuadores. La responsabilidad de la tragedia que vivieron millones de personas durante 17 años exige asumir la responsabilidad en su justa medida de los actores involucrados. El tiempo que transcurre sin que haya un balance de este periodo exime de responsabilidades a sus protagonistas y parece ser el mecanismo que se ha utilizado para dejar que el tiempo corra, transcurra, que el tiempo pase y así muchos ya no estarán para rendir cuentas. De allí que sea importante reivindicar el 4 de septiembre como una fecha determinante en nuestra historia, como un día relevante de la democracia, defenderla de sus logros y también cuestionar sus errores. No hacerlo implica complicidad con la derecha y los sectores reaccionarios de nuestro país que se empeñan en construir una historia funcional a sus intereses. Este miércoles 4 de septiembre, la arremetida comunicacional de los grandes medios de comunicación y también las redes sociales pusieron el acento en el proceso constituyente de septiembre del año 2022, que finalizó con el rechazo a la propuesta de nueva constitución política. Es un hecho cierto, indesmentible, que permitió a los sectores vinculados directamente al golpe de Estado de 1973 hacerse del control
e instalación de una posverdad. ¿Y cuál es esta posverdad? Que el pueblo votó conscientemente por no dar paso a los cambios estructurales que se proponían en el texto presentado a referéndum. Puede ser cierto, de alguna manera, pero no del todo. Ciertamente un sector importante de nuestro país, trabajadores asalariados, pobladores y estudiantes que demandaban derechos sociales que el texto presentado recogía de manera adecuada, no se identificaron con aquellas propuestas calificadas como identitarias, representativas de sectores particulares, como el Estado plurinacional, el aborto libre, etc. Pero la estrategia de esos tiempos, que la derecha sabe explotar eficazmente, rindió frutos, y lejos de instalar una oposición fundada en argumentos, optó por el camino que a lo largo de nuestra historia se ha utilizado para generar confusión y, finalmente, detener los procesos refundacionales. Se instaló estrategia de las fake news, que dependiendo del poder económico con el que se cuente puede utilizar las diferentes plataformas para influir con la mentira y transformar la realidad atentando contra la libertad de las personas para elegir, pues quien cuenta con desinformación es lo mismo que cuente con información manipulada. En la era digital, la lucha por contar con el control de los medios de comunicación es fundamental, pero contar con el control a través del dinero de las distintas plataformas es determinante. Y en eso la derecha es extraordinariamente eficiente. Y si además no cuenta con una izquierda que esté dispuesta a dar batallas en el campo de la política, la cosa es mucho más favorable para quienes se resisten a los cambios. El 4 de septiembre seguirá siendo en Chile una fecha relevante. Vaciarla de contenido solo puede lograrse con la mentira y la manipulación de la cual la derecha es experta. Los sectores progresistas y la izquierda chilena tienen un compromiso moral con la verdad, y ello exige salirle al paso develando las mentiras con mucho valor, pero también con mucha convicción. De lo contrario, nuestro país seguirá por mucho más tiempo prisionero de una verdad instalada por el poder dominante. Hola amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Debate Social. Soy Luis Mesina y nos encontramos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, en su señal online y por streaming a través de YouTube por canal Punto Social. Saludamos a quienes hacen posible esta transmisión, a Ana Muga Sáez en la dirección, Javier Márquez en difusión y redes y a Patricio Núñez en los controles. Bueno, esta semana ha sido una semana altamente intensa. Estamos presenciando las consecuencias de lo que ha sido el proceso judicial, del proceso contra Luis Hermosilla. También hemos sido testigos del emplazamiento, de la amenaza que ha hecho su hermano, Juan Pablo Hermosilla, de manera sutil, solapada, a distintos actores, particularmente a los políticos de este país, a los miembros del Poder Judicial, a los miembros de la Fiscalía, respecto de que sería conveniente dar a conocer todo lo que hay en ese famoso celular del señor Luis Hermosilla, su hermano, y sutilmente digo, se podrían conocer aspectos que involucrarían a muchos más actores en esta red de corrupción que el país atónicamente está conociendo. Y quizás este sea el final de un largo recorrido en el cual nuestro país viene de manera sostenida, cayendo de manera peligrosa, corrompiendo las instituciones del Estado, profundizando la desconfianza de la ciudadanía en la institucionalidad, pero al mismo tiempo desconfiando por un hecho práctico en la, comillas, democracia que existe en nuestro país, porque cada vez esta democracia es incapaz de garantizar derechos y por el contrario, sí es muy eficaz y muy eficiente en garantizar impunidad a los delincuentes que en este país cometen fechorías de manera sostenida, sistemática, en contra de la gran mayoría. Bueno, vamos a estar en un momento más con dos invitados para abordar un tema que es muy relevante. Vamos a ir a un corte musical con un tema muy ad hoc al momento, la Marcha de la Bronca, con el dúo argentino Pedro y Pablo, que en la década de los 70 fue muy importante este tema, y que refleja un poco
quizás la bronca acumulada que tiene nuestro pueblo respecto de tanta promesa incumplida y de tanta impunidad de la que gozan los delincuentes. Vamos y volvemos. Volvemos a Debate Social, estamos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en su señal online y por streaming a través de YouTube en canal Punto Social. Estamos con dos grandes luchadores sociales, la socióloga Claudia Díez, feminista, fundadora de la corporación Miles, que lideró una lucha intensa por el aborto en 3 causales. No olvidarnos, ¿sí? No olvidarnos de esas batallas que a veces parece mucho tiempo, pero nos terminamos olvidando los grandes hitos que han ocurrido en nuestro país. Fue directora además del programa Género y Equidad a la Flaxo durante el 2006-2011 y ha sido consultora e investigadora en temas de género y políticas públicas. Así que muy bienvenida, querida Claudia. Gracias, Luis. Aquí estamos nuevamente. Perfecto. Bueno, para conversar. Y también estamos con un histórico dirigente sindical, dirigente social, Cristian Cuevas, sindicalista y político, vocero de la Mesa de la Coordinación Nacional de los Trabajadores Subcontratistas de Codelco, que hace algunos años atrás también muchas veces nos olvidamos, pero importante, hace poco más de 10 años. 17 años. Mira cómo pasaron los años, yo parece que fue ayer, 17 años. Y estamos igual. Estamos igual. Sí, por eso no pensaba que era tanto tiempo. Bueno, para quienes no conocen a Cristian Cuevas jugó un rol destacado, bueno, era mucho más joven en realidad, ahora sí, pensándolo es más joven, 17 años menos. Sí. Jugó un rol importante porque puso de pie a miles de trabajadores del subcontrato, que se había convertido en una práctica en nuestro país para expoliar de derechos, para explotar, sin ninguna contemplación ni consideración a los trabajadores que generan el cobre en Chile, porque se tiene la deformada idea de que los trabajadores reciben bonos millonarios como el que se conoció hace poco, Mineral Escondida, pero en realidad estos mineros que trabajan duro ganan muy poco, y lo vamos a conversar después quizás con Cristian. Bueno, este miércoles, estimado, bueno, bienvenido Cristian. Gracias Luis, gracias al espacio y a la radio. Ok, bueno, mira, este miércoles se cumplieron 2 años desde que el país rechazó mayoritariamente la propuesta de la Constitución, a juicio nuestro, más avanzada que podríamos haber soñado, calificada incluso como la más avanzada del mundo por muchos especialistas en la materia. Porque más allá de las críticas a algunos aspectos que se resaltaron con mucha publicidad y que esta semana han vuelto a la carga deformando las fake news, etc., esta propuesta contenía avances significativos en la entrega de derechos sociales en áreas fundamentales como salud, educación, pensiones, derecho al trabajo, medio ambiente. Bueno, Claudia, partamos un pequeño balance y después entramos en otros temas más importantes de derechos sociales. Un pequeño balance que fue antes de ayer y ya vieron ustedes la ofensiva comunicacional de la derecha, el mamarracho, y lo malo que no encontramos una contraparte que defienda los postulados de esta Constitución. ¿Qué te parece? Quizá ese es el problema. Es el problema, ¿no? Porque que la derecha opine como ha opinado siempre, históricamente, y como sí. Además siempre lo ha hecho, ¿no? En términos históricos, no extraña que ellos incluso quieran poner un día del rechazo, ¿no? Viste que están levantando un proyecto de ley, una moción sobre eso, hoy día lo leía. Entonces, yo diría que más bien el balance es que justamente este librito, ¿no?, que se hizo no solamente por las personas que salieron elegidas constituyentes, sino que además con el aporte de toda la ciudadanía, porque se acuerdan que hubo la posibilidad de votar. Iniciativas populares de ley. Las iniciativas populares de ley y de las cuales la gente la construyó de diversas maneras. Y yo diría que, aparte de ser la única constitución que contiene todos estos derechos, ¿no?, y que además da cuenta de todos los procesos de desigualdad del país, es una constitución que es una constitución construida entre muchas personas, ¿no? No es una constitución construida en una élite casi siempre blanca, de la oligarquía, la derecha, etcétera, del poder de la élite. Y yo creo que eso es lo que duele, ¿no? Duele que justamente sean las personas, el pueblo de Chile, que pueda construir la forma en que quiere organizarse, la forma en que quiere vivir. Entonces, lo triste de esto es que la avanzada en todos esos derechos incluso fueron recogidos algunos de los temas por el gobierno actual. Por lo tanto, deberían haber defendido de alguna manera, claro, o haberse acordado de este proceso constituyente.
Entonces, yo creo que eso es lo que más, no sé si duele, a mí no me extraña, pero creo que hay una falta de memoria histórica de lo que son los procesos políticos en Chile. Nosotros estuvimos aquí juntos los tres en lo que fue el proceso de unidad social, por lo tanto, también vimos cómo desde los cabildos, ¿no? Abiertos, conversaciones, reflexiones, se construyó también gran parte de la base de lo que está ahí en esta constitución, que es un texto que queda, que es un texto que se puede recoger, que es un texto que se puede retomar. Pero lo que sí molesta es la falta de hacer suyo, ¿no? Como proyecto político, lo que son hoy día los que están gobernando, ¿no? Los que están Claro. digamos, para poner el nombre en la moneda, digamos. Es decir, rescatar el proceso político participativo que significó el proceso constituyente. Así es. Bueno, Cristian, ¿qué te parece a ti? Bueno, estaba escuchando con atención a Claudia y mientras ella tomaba el libro me recordaba que yo una de las cosas que hice fue leer el libro, mi acción política, porque la verdad que uno se desplegó en este caso yo en la provincia de Los Andes, específicamente Los Andes, dar a conocer como Este texto, claro. el El texto texto. y leerlo también en las ferias, me recuerdo muy bien, a vecinas, vecinos, y claro, hoy día, al mirarlo con la perspectiva del tiempo, incluso como nuestra vida es tan vertiginosa socialmente, salimos de un espacio a otro, y claro, no has tenido el tiempo hoy día, si me preguntas hoy día, de reflexionar en profundidad, ¿cierto? Ese episodio, porque en general le dejamos la construcción del relato a los académicos, a los ilustrados, y no a quienes de alguna manera era el pueblo que estaba redactando o de alguna manera, ¿cierto? Buscando o diseñamos esta propuesta. Y conversando en trayecto hacia acá con Hernán Lagos, mi amigo que me acompaña muchas veces a distintas tareas, decimos dónde había fallado esto. Porque por un lado está este tema que tú decías muy claramente, y Claudia igual complementaba, que el tema no es lo que haga la derecha, sino más bien cómo se renuncia incluso a esos imaginarios que hemos venido batallando tantos años. Y hoy día renuncia, Se como renunció. como que si nada hubiese Sí. ocurrido. Y claro, y nos vamos a acordar del 18 de octubre, estos que conmemoran 5 años en las Exacto. próximas semanas, como actos simbólicos, pero que creo que ahí hay un debe, un actor ausente y que el gobierno actual no fue capaz de transmitir aquello, ni tampoco empujar, ¿cierto?, estos deseos de cambios que están ahí y que hoy día el conflicto desde mi punto de vista continúa. Pero hay un factor que con esa perspectiva de tiempo uno mira y el factor es que más allá del deseo de ese de cambio, había una desvinculación del mundo social y popular que no logró ser interpretado o de alguna manera convocado a ese proceso también, porque uno tiene que leerlo desde la siguiente manera, lo que uno mira. Hubieron constituyentes, ¿cierto? Y que hicieron un gran esfuerzo, nosotros hicimos el proceso también deliberativo, de Todos participación, participaban en todo pero eso. siempre fue en el marco también de un espacio más bien informado, de nosotros más del activo social que de esa relación social hacia abajo. Eso no permitió desde mi punto de vista a esa masa que de alguna manera participó de la revuelta social, se hizo carne el deseo en sí de los derechos sociales, pero hubo ahí una falla de no lograr, ¿cierto? Eh, de alguna manera de conectar eso. ¿Por qué lo digo Pero, esto? sí. Porque incluso en el debate que nosotros hicimos, muchas veces iban los constituyentes, pero iba al activo militante. Claro, pero No había esa relación con la gran masa, le faltó ese factor de masas, de movimiento y de fuerza, y ahí creo que nosotros partimos tarde, y partimos tarde porque creíamos que por el solo hecho de haber estado en la revuelta social, en ese gran movimiento que logró cierto, que remeció nuestro país, pensábamos que teníamos Ok, ganado el tema. Y ahí sí. yo creo que hay pero una reflexión que hacer que sí, yo no tengo la pero certeza, pero mm, que uno lo observa críticamente desde la yo perspectiva nuestra. Yo creo que sí, tiene razón
De eso, o sea, te compro, digamos, ese discurso, está bien, pero yo creo que también hay una cuestión acá del poder. El presidente actual estaba en el poder cuando se daba el proceso constituyente y el gobierno, a mi juicio, no puso todo el esfuerzo que implica apoyar un proceso de esta naturaleza, desde ponerles café a los constituyentes para que Claro, tomaran no, café, ¿no? No había ni siquiera dónde comer, hasta hacer un proceso que llamaremos ahora el puerta a puerta, educación cívica, como quieras llamarlo. Pero además con una ingenuidad, que no sé si ingenuidad, ¿no? Respecto a lo que fue el trabajo en el comando que se hizo desde el gobierno, que no fue capaz, a mi juicio, de lograr un apoyo transversal incluso de aquellos que ya estábamos convencidos. Entonces, cuando uno se cree el cuento y cuando uno está en el poder, y aquí aparecen todas las luchas que tú decías, ¿no? Que están el agua, los derechos sexuales y reproductivos, el trabajo, la salud, la educación, tómala para que no se te olvide. Me parece que estábamos todos de acuerdo. Sin embargo, el llevar a cabo, como tú dices eso, no hubo apoyo. Y apoyo me refiero cuando estás en el poder, tú apoyas y haces una apuesta por lo que tú crees que estás en lo correcto. Entonces, está lo que tú dices, que yo estoy de acuerdo, pero además no hubo convicción política por parte del gobierno para sacar adelante este proceso. Y eso, o sea, lo sumamos, digamos, como que vamos sumando factores, ¿no? A lo que estamos mirando. Solamente Sí. yo estoy totalmente de acuerdo con Claudia. ¿Por qué? Incluso yo, viendo el librito, porque uno lo tiene ahí, había esa falta de coraje del gobierno actual y de decisión política de empujar, acorralado por una política temeraria ante la derecha y las derechas, ¿cierto? Que obviamente no tuvieron esa capacidad de empujar el proceso. Yo estoy, por eso son cuestiones complementarias, y lo voy a hacer en un solo ejemplo. Cuando salió este libro tardíamente, y que se con Camila Vallejo promoviéndolo como secretaria ministra de gobierno, te digo yo que en la región de Valparaíso, nuestra consejera regional, María Victoria Rodríguez, una amiga de las posiciones nuestras de izquierda, ella como consejera regional iba a buscar este libro para traerlo desde Valparaíso a los Andes, que cuesta mucho llegar. Claro. ¿Ya? Y lo digo de lo siguiente, queda mucho llegar. Pero cuando tú llegabas a Valparaíso, el funcionario, el muchacho que era de Convergencia Social, del actual gobierno, le decía, no puedes llevar más libros, porque yo tengo que cuidar mi pega. Entonces tú dices, o sea, había mucho temor, incluso, ¿te acuerdas? Que los que estaban los que están en este gobierno no se atrevían a salir a las calles porque la derecha los tenía. Y yo decía, pero después de las 6 de la tarde todos podemos salir a la calle, ¿me entendés? Entonces, a los que son funcionarios públicos. Entonces, había muchos de reflexión en función de ese déficit ante la ausencia de los partidos en términos de la izquierda en general, que no tienen relación con ese campo social popular, a la ausencia de un movimiento social que de alguna manera se proyecta desde la individualidad y que no hay esa fuerza social real, y obviamente ante un gobierno que no tenía convicción ni coraje de empujar este proceso. Bueno, estamos haciendo un balance de lo que fue el aniversario número 2 del 4 de septiembre del año 2022. Después quiero que nos refiramos también al 4 de septiembre emblemático del año 70, que es el que en realidad debiera importarnos a nosotros y no olvidarlo. Pero un solo dato que puede ayudar a ilustrar, bueno, estamos con Cristian Cueva y con Claudia Díez haciendo este pequeño análisis. Pero un dato que creo que ilustra un poco el debate, la convicción y el valor del gobierno. El gobierno, el oficialismo, ¿a quién designó como las dos caras visibles para llevar adelante el proceso del plebiscito? Vlado Mirosevic y Natalia Pergentili. Y también estaba la Cariola. Sí, pero Cariola en un lugar más secundario. Las dos voces, las dos caras visibles. Carol también estaban. Sí, pero imagínate. Y teníamos a Mirosevic, que sabemos perfectamente quién es, un liberal, un hombre que no está muy comprometido, bueno, digámoslo claramente, no está comprometido, no estuvo comprometido profundamente con las transformaciones. Entonces, eso devela un poco cuál era la orientación que tú querías darle, un diálogo, establecer diálogo con la derecha, con los sectores que se resisten al cambio. Yo recuerdo, para los efectos de este debate, por ejemplo, lo que le ha pasado al presidente Gustavo Petro, que tiene el mismo problema de Gabriel Boric respecto a que no tiene mayoría en el Congreso, y sin embargo ha llevado adelante con cierto éxito determinadas
reformas que se comprometió, como la reforma previsional, que por cierto no es lo que él quería, pero fue un paso importante. Pero ¿qué hizo Gustavo Petro? Llamó a la gente a defender la reforma en la calle. Nos Y suelta en la la calle. movilización él salió de los primeros a la calle. Y aquí se criminalizó la protesta, al igual como lo ha hecho la derecha. Y eso ha sido lo más grave. Perdón. Bueno, yo creo que eso, o sea, hay varias cosas ahí, ¿no? Si uno tuviera que ver cómo se fraguó, ¿no? Y nosotros lo recordamos, todo el proceso que se llamó constituyente, que además en el marco del estallido social, en un 15N, en la noche, entre los partidos políticos, con una presencia muy mínima de movimientos sociales sin tener derecho a voto ni incidir en lo que se estaba conversando esa noche, pero además y quiero decirlo con mucho respeto al presidente de la República, creo que son figuras que hay que tener respeto en términos democráticos, pero él firma sin haberse pasado a llevar a la propia presidenta del partido, que era Gael Yoman, Yo- y firma él, cuando él no debería haber firmado porque estaban firmando los presidentes de los partidos políticos en esa noche. Entonces, y que algo que se fraguó esa noche se arma, ni siquiera el gobierno es capaz de defenderlo hasta el final, que era entonces poder construir una nueva constitución, ¿no? Y justamente para dar paso a todas las transformaciones que no se veían. Entonces hoy día es muy difícil que la gente vuelva a creer, ¿no? En ir a defender a la calle si alguien llama a defender, porque además ni siquiera te llaman a defender ni la reforma de las pensiones que se está llevando a cabo ahora, que yo creo que no va a terminar en nada, eso a mi juicio, ni tampoco hacer un llamado a defender el sistema de cuidado, que es una cuestión que nos convoca a mujeres y a hombres, ni tampoco a defender un sinnúmero desde los impuestos, etcétera. Entonces, ahí yo creo que el problema hoy día que tenemos es mucho más complejo, que es haber perdido eso. Recién tenemos 6 años de todo este proceso. O sea, entre el estallido social, el proceso constituyente, el segundo proceso, que yo no lo llamo ni proceso, pero el segundo, a mí me parece que todavía es muy reciente para poder tener una sola mirada, o sino lo que estamos haciendo como estos días es como buscar distintas aristas y mirar. Y lo que conlleva hoy día es a una es como lo que dice el informe de desarrollo, el informe del PNUD, el que es un último. malestar profundo de la sociedad chilena, donde el conflicto social permanece en el mismo estado en que estaba antes del 2019. No hay ningún cambio sustantivo que dijéramos, bueno, todo esto que pasó, los 416 ojos que se perdieron, de las personas que quedaron sin visión en uno de sus ojos, o de las personas muertas, los veintitantas personas muertas, de las torturas que se sufrió en el estallido social y violación de los derechos, violación sistemática, y lo digo así, sistemática de los derechos humanos, en el olvido más profundo por parte de este gobierno. Así es, bueno, es Eso lamentable eso. duele. Breve, para que entremos Sí, en algunos temas sí. concretos de los derechos sociales. Bueno, yo creo que uno de los temas, o sea, para complementar, que efectivamente el conflicto sigue latente. O sea, no se ha resuelto el conflicto. Por más que las élites oligárquicas y de las élites de la socialdemocracia liberal tratan de buscar la normalización de la sociedad. Una sociedad no va a resolver el conflicto en la medida que estos derechos sociales no estén satisfechos. Claro, tenemos un problema, el cómo que efectivamente ese deseo de cambio, ese deseo efectivamente de protección social requiere de un proyecto, ¿cierto? Y requiere Político. también de lideresas y líderes de organización que puedan sostener ese proyecto. Y ahí nosotros, por cierto, estamos al debe y debemos trabajar, porque yo me reía adelante un poquito porque yo decía, aquí estamos como los excomulgados del sistema, ¿me Sí, entiendes? pues estamos Conversando los entre nosotros, comulgados los pero que tres. no fue, pero no por una forma de decirlo. Sí, Pero lo que es un yo digo, decir. pero seguimos resistiendo. Yo creo que una de las cuestiones que nosotros tenemos que tener es orgullo y dignidad y convicción para transformar. Y esa cuestión yo creo que debemos seguirle empujando y no quedar, ¿cierto?, subordinado a las políticas destinadas a que tenemos que tener una negociación ramal media rara, Ajá. tenemos que tener una reforma previsional que nos Ahí. satisface las necesidades de la ola que busca efectivamente la protección social. Entonces, yo decir que pese a todas esas situaciones que hoy día son adversas a nosotros, yo tengo la convicción que igual se mueve, no con la energía que tuvo la revuelta social, pero hemos explorado tanto en la vida, lo que no tenemos que hacer es renunciar al deseo de construir ese proyecto.
Y eso requiere de actorías sociales, no tan solo de nosotros, de tantos y tantas, pero sobre todo de la construcción de ese proyecto y también separar aguas en función de los intereses que, de mi punto de vista, hoy día han renunciado, más allá de que hoy día las encuestas digan que van bien, pero las encuestas son para un porcentaje de la población que no se Sí, reconoce ahí. sí, mira, entremos en algunos temas que son justamente parte de lo que señalabas tú respecto de que están aún pendientes y que son parte de las, yo diría, mayores reivindicaciones que la ciudadanía levantó con tanta fuerza durante la revuelta. Por ejemplo, en salud, señalaba el texto, por eso creo que hay que defender parte de este texto, yo creo que hay que defenderlo en su gran mayoría. Yo hay algunos aspectos que no comparto, pero en Sí, general pero en general. una propuesta contundente y que hay que defenderla. Mira, en salud plantea el deber del Estado velar por el fortalecimiento y desarrollo de las instituciones públicas de salud, públicas. El Sistema Nacional de Salud es financiado a través de las rentas generales de la Nación. Adicionalmente, la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias a empleadores, empleadoras, trabajadoras y trabajadores con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento de este sistema. La ley, señalaba la Constitución, la propuesta, determinará el órgano público encargado de la administración del conjunto de los fondos de este sistema. La pregunta que quiero hacerle, ¿creen ustedes que habría habido salvataje a la ISAPRE de haberse Que me aprobado esta estaba imaginando propuesta? eso. Obvio que no. Claro, O entonces, sea, ¿quién ¿sabes? perdió? Perdimos todos los Todos. chilenos, la gran mayoría. Por supuesto que ese 1% que captura casi el 50% del ingreso nacional no ha perdido. Tampoco ha perdido ese 10% que forma parte de aquellos altos Sí, directores, pero gerentes. hay una, está clarísimo cuál fue el salvataje y qué fue en nuestra cara, ¿no? El de la ISAPRE te refieres. El de la, Ha sido perdona, el de la brutal, ISAPRE, que estamos brutal, hablando, el brutal, brutal. salvataje de las Sí, sí, ISAPRE. sí. Pero además, con el apoyo de parlamentarios y parlamentarias que uno pensaba que no iban a votar a favor de la ISAPRE. ¿Ok? O sea, entonces lo que va pasando en este minuto no es solamente constatar la ausencia de poder consolidar algunos de estos derechos, algunos, mira, algunos, ya me estoy entregando como algunos, ni siquiera todos, sino que además Eso el es lo más cómo, grave, los claro, consolida y los fortaleces. y claro, y lo grave es que hoy día, si uno habla del sistema neoliberal, que también nos han quitado la palabra nuevamente neoliberal y la palabra pueblo, porque están nuevamente escondidas en el cajón, lo que uno ve que se consolida mayoritariamente es que un sistema neoliberal. Un sistema neoliberal que además que entrega, por ejemplo, con la votación del otro día respecto al TLC y todos estos tratados, y que votaron a favor, ¿no? Y que cuando uno escucha los relatos y ve que una de casi la única del mundo del oficialismo, la única que votó en contra fue la diputada Ana María Gasmuri. Sí. Todo el resto se paró, ni siquiera votaron en contra, se fueron de la sala. Sí, un Eso acto de marca, cobardía tremendo, sí. eso marca, fíjate que eso marca una, una, una imagen que es muy triste, porque es la renuncia total. Aunque pierdas en el Parlamento, porque sabemos Lógico, que hay lógico, una, lógico. va a perder, Hay que pero hay una batallar. renuncia previa, inclusive el Exacto. Partido Comunista, de salirse de la sala. Entonces, cuando uno tiene convicciones, uno también va a asumir las derrotas y decir, ok, vamos a perder en esta vuelta, veremos otra. Y la renuncia a los sueños, la renuncia a los principios, la renuncia a la justicia, la renuncia a la igualdad, a la fraternidad, a la libertad. O sea, estamos hablando de los tres lemas de la Revolución Francesa y estamos en el siglo XXI. Es muy grave en Chile. Yo encuentro que lo que pasa es grave, ¿no? Es grave. Sí, totalmente Y de nos acuerdo. lleva claro, yo entiendo la convicción de Cristian y me encanta, pero también los jóvenes no están en eso. Hay un grupo de jóvenes que están de nuevo en este individualismo total, que es parte de lo que quiere el sistema neoliberal. Y entonces, ahí estamos. Son muy pocos los políticos y las políticas que han sido consecuentes estos últimos años. Sí, Muy contado con la pocos. mano. ¿Tú qué te parece esto de estos temas, concretamente el tema de la salud, que es un tema relevante para nuestras demandas? Bueno, lo que hemos visto estos meses, este tiempo, es un salvataje del modelo. Totalmente. Y eso, Pero grosero, claro, grosero, y sí. eso, claro, es más grosero porque es lo que de alguna manera en los 90 nosotros nos resistíamos. ¿Te acuerdas? Claro. En el Sí, pacto por transicional de los supuesto. 90. Y hoy día lo que estamos viviendo es en la misma subordinación al pacto transicional post-estallido, post-pandemia, que lo que busca, ¿cierto?, es uniformar y decir que esto es lo que es posible hacer. Cuando uno ve
las huellas de nuestro país, los hallazgos que ve, por ejemplo, en sectores que antes los sectores de izquierda o populares nos alimentaban, no sé, pues las tomas de terreno que hoy día estigmatizadas, discriminadas sí. en general, donde nuestros sectores se alimentaban en el siglo XX, se alimentaban en las ideas, y esa cuestión Así tú es. lo ves muy palpable. Entonces es una élite gobernante desarraigada de esos sectores Así es. populares. Bueno, no tiene O sea, o no conexión, tiene vínculo no con tiene aquello. vínculo. Y lo que es grave para nosotros, que es el campo que nosotros tenemos que ir a disputar, porque ahí hace nada, ¿cierto?, las ultraderechas, El la narcotráfico. idea fascistoide, Claro. y en ese lugar, claro, nosotros salir de los espacios de confort para ir a esa disputa, o estamos condenados, y no por una cuestión, ¿cierto?, utópica, sino en función de que tiene que ver con la propia humanidad, donde también ser sujetos y sujetas de transformación y como una alternativa a estos bloques que de alguna manera en algunos de ellos nosotros participamos, fuimos parte constituyente, pero que hoy día ellos se alejaron de ese Sí. imaginario. Entonces, son tareas que tenemos y compromisos que dar, y por eso no, y para terminar, por eso es tan importante cuando incluso nos secuestran el 4 de septiembre y tratan de también invisibilizar lo que fue, ¿cierto?, la trayectoria ejemplar de Salvador Allende y el movimiento popular de esa Sí, época. quiero ir ahí, Cristian. Mira, Quería llevarlo así un perfecto, poquito. porque el tiempo aquí pasa Sí, volando, así que tenemos así. que apurar un poco. Mira, creo que podemos hacer una pequeña conclusión respecto de los temas de los derechos sociales, porque tendríamos mucho tiempo para poder entrar a fondo. Lo que sí está quedando en evidencia después del salvataje de la ISAPRE, que en materia de pensiones, que era la demanda más importante y que Boric planteó así de manera concreta que iba a ser el fin de la AFP, es que va a haber más AFP, más fortalecida, más consolidada, y que al final de este mandato, en un año y medio más, lo que va a quedar como legado del presidente Gabriel Boric es la consolidación de los derechos sociales en manos privadas. Eso es lo más grave. El fortalecimiento de la ISAPRE, el fortalecimiento de las AFP. Entonces, estos muchachos que llegaron prometiendo el cambio en materia social están muy lejos de conseguirlo. Y por eso quiero pasar a un tema que me parece relevante antes de ir al 4 de septiembre de 1970, porque creo que tenemos que hacer un esfuerzo por vincular con los temas políticos de largo aliento también, y cuáles son las perspectivas de la movilización social en Chile. Estamos muy poco tiempo en la conmemoración del 18 de octubre. Luego el plebiscito hubo una avalancha crítica al mundo popular, y eso lo hemos sentido nosotros, que somos del mundo popular, y que perdura hasta hoy. Se dio una suerte de menosprecio a la decisión popular, asignándole la ignorancia a este triunfo, pero hubo poco de autocrítica de un amplio sector de la izquierda, y particularmente de quienes fueron convencionales. Eso creo que no se ha hecho. Hoy día en la mañana conversábamos con la directora del programa, con otros compañeros. Efectivamente, dentro de la convención hubieron algunos que hoy día están en el gobierno, cercanos al gobierno, que tienen una responsabilidad mucho más grande y que no han hecho absolutamente ninguna autocrítica. ¿Cuánta responsabilidad tuvieron los propios constitucionales y el mundo progresista por este fracaso, muchos de los cuales, cerrado el proceso convencional, llegaron al gobierno de forma inmediata ganando millones de pesos? Y el pueblo que mandató a esta gente para los cambios quedó totalmente en la ruina porque sus ilusiones fueron, yo diría, mancilladas, sus derechos que pensaban se iban a consolidar, esto también han sufrido derrotas totales. Brevemente, Claudia y Cristian, ¿qué te parece la responsabilidad de los constitucionalistas y del mundo progresista en este fracaso? No sé, puedo tirar yo. Dale. Yo he pensado, porque uno ha visto que, bueno, que hay un sector de constituyente que era parte de las élites que obviamente no viven los infortunios Los de avatares. los sectores populares que estuvieron en la constituyente, que sufrieron la cancelación. Así es. ¿Me entienden? La cancelación. Por eso digo, Entonces hay hay que diferenciar. Exactamente. Y en ese sentido, porque hay que entender que esa energía que era la revuelta social, que posibilitó elegir también constituyentes que no tenían trayectoria política, no tenían trayectoria social, que emergió, incluso muchos del propio proceso que emergió ahí, fueron muchos de ellos absolutamente cancelados. Han perdido empleo, no se han podido Incluso reestructurar. los actores ¿sí? sociales que de primera línea, por decirlo de una forma, también han vivido esa cancelación y esa negación
incluso de esta actual gobernanza, y la hemos vivido, Más bien, digamos ¿ya? que la hemos La vivido. hemos vivido. Ahora bien, y por eso también nuestros intereses son distintos, y por eso tienen una perspectiva de clase, y eso hace la diferencia. Lo distinto es, o sea, lo que te marca la diferencia es cómo sectores que eran de las posiciones nuestras, hoy día se rindieron a esa forma de esta gobernanza hoy día, que obviamente no está representando ese deseo de cambio y transformación, y que era solamente efectista, pero que en los temas de fondo no hay Es que ese cambio. a lo mejor, Mm. Cristian, Claudia, sí. nunca fueron Es que de nunca izquierda. fueron, bueno, O yo lo sea, sabía. claro, claro, nunca fueron, ¿no? Nosotros que cometemos el error claro, de abrirle de los abrir los espacios. espacios. Y en eso creo que los tres tenemos bastante experiencia y espero que algún día tengamos la posibilidad de incluso describirlo, de dejarlo con nombres y apellidos. Eso es porque muy creo que importante para la historia, es sí, muy sí, sí, muy importante. importante. Y en ese sentido, yo creo que, por ejemplo, quiero hablar un poquito, un segundo, agenda Sí, sí, feminista. Yo creo que este ha sido en los gobiernos del gobierno con menos feministas. agenda feminista que yo he conocido desde que me relaciono con el Estado de O Chile, sea, del 90 para adelante. del 90 para adelante. Y lo digo con esa convicción porque cuando alguien se declara gobierno feminista, yo quiero más, yo espero más, ¿no? Espero claridad en lo que es el feminismo y es porque tuvimos muchos años de incluso de ni siquiera poder hablar de la palabra patriarcado ni feminista y teniendo que trabajar solamente con el concepto de género. Yo he capacitado mucho. Mucho eufemismo Claro, en ese yo he entonces, sí. capacitado mucho, creo que hicimos grandes trabajos, fíjate lo que voy a decir, en los distintos gobiernos de la concertación nunca he trabajado en el Estado, pero para apoyar procesos de institucionalización del género. Y la educación sexual, mi tema, cada uno tiene su fenicio. Hoy día no tenemos ninguna política de educación sexual. Estamos en el siglo XXI. O sea, tenemos que volver a los fenicios. Entonces, yo creo que no hay agenda o agenda feminista hoy día. No hay una agenda de género como tuvimos agendas de género con otros gobiernos desde la sociedad civil. Y hubo un proceso en la constituyente, que el otro día estaba en un congreso, o sea, en un conversatorio en la Chile que se hizo con constituyentes feministas. Y claro, ellas lograron unificar un discurso, hacer una constitución feminista y por lo tanto armar una, pero con una desvinculación total hoy día del territorio. De las mujeres. Sí. Totalmente la mujer. Entonces, mire lo que voy a decir. No era necesario, y yo entiendo que puede ser, ya, yo sé que Carlos, pero déjame decir, porque tengo Sí, que sí, sí, decirlo. sí, sí. Dale. Yo estoy de acuerdo con el aborto libre, ¿ok? Pero no era el minuto de Claro, lanzarlo como bueno. la gran propuesta Por supuesto, en por el supuesto, marco por del supuesto. discurso público. ¿Por qué? Porque tenemos un problema de sistema de cuidados en Chile que es impresionante lo mal que la están pasando las mujeres, porque tenemos mujeres trabajadoras con una precarización de los derechos laborales impresionante, porque la mayoría de las mujeres seguimos trabajando en horario. Entonces, eso es lo que nos da de comer, con eso pagamos las cuentas. Entonces yo creo que hay una desconexión de la lo que no significa no decir que queremos. Entonces no hay una agenda clara con apoyo popular y feminista apoyando a las personas que están hoy día en el gobierno. Hay una desconexión muy grande en la realidad social. Correcto. Muy grande. Bueno, oye, ¿Para qué hablamos del movimiento sí, por supuesto. Mira, y se dijeron cosas relevantes acá, Claudia, Cristian, y particularmente a propósito del 4 de septiembre de 1970, que rememora la elección del presidente Salvador Allende, después de largos esfuerzos por tratar de llegar a la moneda. A propósito de lo que decías, Claudia, de que es necesario tener convicción, valor, para llevar adelante ciertas batallas en el campo legislativo también. Sí. Eso implica no tener a priori la garantía de que tú vas a ganar, porque también está en el ejercicio democrático la posibilidad de perder. Allende perdió 3 veces y a la cuarta ganó. Pero cuando llegó al poder, creo que es relevante para nuestros auditores señalar aspectos que son relevantes. En menos de un año los trabajadores participaban con más de un 60% del ingreso nacional. Participaron, crecieron en términos concretos. Se privatizó el cobre, se nacionalizó el cobre, el sueldo de Chile, al año de asumido el presidente en ejercicio, el presidente de la República. Porque la derecha estaba de acuerdo, no estaban de acuerdo, pero los convenció y los puso en interpelación ante, no te digo en ese entonces, no, cuando digo ahora. Ahora, por supuesto, o sea, hoy día se aprueba el proyecto de los bronces. Esta sutileza del tratamiento al litio. Entonces, bueno, ¿qué sensaciones tienen ustedes
frente a esta dualidad del 4 de septiembre del 70 con el 4 de septiembre del año 2022. Y cómo tenemos quienes nos reivindicamos de posiciones más progresistas, quienes creemos y seguimos creyendo que un mundo con mayor justicia, con menos desigualdad es posible. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vincularlo, y les pregunto esto porque estamos a menos de 2 meses del el aniversario de la revuelta de octubre, y creo que no podemos renunciar al derecho a la movilización social, porque se ha criminalizado y con el silencio, diría, cómplice de mucho del oficialismo. Cristian, partamos contigo. Sí, bueno, Allende, cierto, es una figura gigante que siempre yo digo que cruza cordilleras, océanos, y que lamentablemente hoy día en Chile no se le da esa, o sea, más allá de que eso está en la memoria, Sí. en Del pueblo, claro, el del pueblo. registro, pero que falta, ¿cierto?, ponerle ese tonelaje porque no hay esa figura hoy día que logre proyectar ese caudal, porque tenía que ver con esta cuestión que hemos dicho, que eran 70 años de lucha social, popular, de organización y de coraje y decisión política en un gobierno que no era de mayoría en términos, Pero fue ganando mayoría pero logró que y la avanzando, mayoría, sí. hasta la derecha, ¿cierto?, aprobara las normativas, las leyes en esa época, porque había un pueblo que se movilizaba. Entonces, cuando tú dices, y pasa con nuestra izquierda o los parlamentarios, dicen, compañeros, es que no hay la correlación de fuerza. Tú vas a tener correlación de fuerza si tienes capacidad de De irla movilización generando, y de claro. decisión política en función de los intereses populares. Hoy día tú ves un debate legislativo ausente de ese pueblo. Y porque también los partidos y los movimientos que se vaciaron de ese pueblo, y desde mi punto de vista, reivindicar Allende, reivindicar el 4 de septiembre, es continuar esa tarea en función de dificultades que, por cierto, hoy día tenemos, que es otro tiempo, otra época, pero que es el deber nuestro de impulsarlos, porque ya lo decíamos, que lo que configuró la fuerza social que logró el triunfo de Allende era un pueblo en disposición de esa tarea. Así es. Y hoy día no lo tenemos, pero no significa que no esté ahí, sino que tenemos que buscar esas posibilidades, y yo por lo menos no renuncio a esa posibilidad. Claudita, para ir terminando. Yo creo que Allende se ganó un espacio en la historia de la humanidad. Hay otros que no se lo van a ganar nunca. Así es. Además, yo creo que Allende no hubiese tenido ninguna duda en romper relaciones con el Estado de Israel a propósito del genocidio que sigue hasta el día de hoy con niños y niñas, y que este gobierno no ha sido capaz de romper relaciones. Allende es parte de la historia, Sí, otros mira, no lo van a hacer. muy importante, bueno, estamos terminando nuestro programa con la participación de Cristian Cuevas, dirigente histórico del movimiento sindical, bueno, y una luchadora feminista, Claudia Díez. En el aniversario 4 de septiembre, aniversario del 70, ¿sí? Eso hay que subrayarlo. Bueno, y no podemos terminar nuestro programa nuevamente expresando nuestra solidaridad con el pueblo palestino que sufre el exterminio del gobierno criminal de Netanyahu. Así que nos vemos el próximo viernes, como todos los viernes a las 4 de la tarde. Muchas gracias, Cristian y Claudia. Gracias.